Como ya se mencionó, el tema de esta conferencia es la responsabilidad penal de los directores y administradores, enfocado principalmente en la responsabilidad que pudiese surgir a razón de dos fenómenos criminales a los que está expuesta cualquier organización, ya no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, como lo son el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la corrupción. Como introducción a este tema, es importante ponernos un poco en contexto de cómo se ve este fenómeno desde la perspectiva del derecho penal en el ámbito del derecho penal internacional y el derecho penal comparado. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el fenómeno de la criminalidad en la empresa o de la criminalidad cometida en relación con estructuras organizadas en forma de empresa, la literatura que uno encuentra a nivel internacional normalmente diferencia tres grandes fenómenos. De un lado, lo que se denomina la criminalidad contra la empresa, que está caracterizada por todo este conjunto de fenómenos criminales en los cuales se atenta contra los derechos y los bienes jurídicos de las empresas y en los cuales obviamente las organizaciones son víctimas de estructuras criminales que buscan la manera de vulnerar sus derechos. La forma en la que las organizaciones tratan de contrarrestar esa criminalidad contra la empresa es a través de la implementación de diferentes medidas de seguridad. Hablamos de seguridad física, hablamos de seguridad informática, hablamos de seguridad operativa, porque son las medidas que le permiten a la organización blindarse de esta forma de organización, de criminalidad. Luego existe otra segunda categoría de criminalidad, que es la criminalidad a través de la empresa. Ya no se trata de delitos cometidos contra los bienes jurídicos de la organización o contra los derechos de la organización, sino que se trata normalmente de delitos cometidos contra la sociedad en su conjunto, contra el orden económico, contra el orden social, contra el sistema democrático y constitucional, pero se utiliza la estructura empresarial para la comisión de esos delitos. Este es el caso típico de la corrupción y es el caso típico del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Usualmente, cuando una organización, cuando una empresa, una estructura constituida como una persona jurídica se ve involucrada en casos de corrupción o en casos de lavado de activos, no es porque la organización esté de alguna manera siendo víctima del delito, sino es porque su infraestructura física, financiera, tecnológica está siendo utilizada para la comisión de esos delitos, principalmente en el caso del lavado de activos, para la colocación, transporte, ocultamiento, movilización, administración de los recursos provenientes de la corrupción o de otros fenómenos criminales como el narcotráfico, el contrabando, etc. La forma en que las organizaciones tratan de mitigar la posibilidad de ser utilizadas como medio o instrumento para la comisión de delitos es mediante la implementación de sistemas de gestión de riesgos. Y ahí vamos a encontrar dos sistemas que en este momento nos convocan, que son importantes para nosotros, que es el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sistemas de gestión de riesgos de corrupción. Digamos, hay una literatura muy amplia sobre esta materia y normalmente en el mundo corporativo se suele hacer referencia a los temas de compliance o a los programas de cumplimiento, para hacer referencia a todo ese conjunto de medidas que involucran, entre otras, y de manera muy importante, los sistemas de gestión de riesgos para la prevención de estos delitos. Y por último, tenemos un tercer paquete o categoría de conductas que pueden llegar a afectar a las organizaciones y que tienen que ver con la llamada criminalidad de empresa o criminalidad desde la empresa. Y tiene que ver fundamentalmente con todas aquellas conductas delictivas que se originan, se gestan, se impulsan desde la propia organización. Y aquí pues obviamente los protagonistas son los directores y los administradores de esas organizaciones que, violando disposiciones corporativas y violando la misma ley vigente en esa jurisdicción,
deciden ilegalmente utilizar la infraestructura de la organización, la infraestructura de la empresa para cometer delitos. Uno de los casos más recientes que nosotros hemos encontrado y que ha suscitado tal vez el fenómeno de corrupción transnacional más amplio en la historia reciente de América Latina es el caso Odebrecht, ¿cierto? Una estructura, una organización que desarrolló en su interior una subestructura dedicada fundamentalmente a promover conductas de corrupción en muchos países de la región, y eso pues demuestra que al interior de la organización este fenómeno era conocido, los directores y administradores conocían lo que estaba sucediendo, conocían lo que estaba pasando, y no solamente no hicieron nada para evitarlo, sino que promovieron ese tipo de prácticas. Entonces aquí estamos hablando fundamentalmente de una criminalidad desde la empresa. Por supuesto, aquí lo particular es cuando hablamos de criminalidad desde la empresa, es decir, hablamos de una estructura organizada para la comisión de delitos. En algunos países de la región, esto acarrea responsabilidad penal, no solamente para los directores y administradores que participaron en la comisión de esos delitos o que promovieron la comisión de esos delitos, sino que también podría llegar a existir la responsabilidad penal para la empresa, para la organización entendida como persona jurídica. En el caso de Colombia, nosotros no tenemos un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Tenemos un régimen de responsabilidad administrativa para las personas jurídicas, única y exclusivamente en lo que se refiere al derecho, al delito de soborno activo transnacional, y la competencia le fue diferida a la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, en otros países de la región, desde donde seguramente nos están escuchando, como es el caso de Chile o es el caso de Perú, ya existe un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Hay diferentes modelos de responsabilidad penal para las personas jurídicas en el mundo, desde los modelos donde la figura de la responsabilidad penal ha sido tradicionalmente aplicado y donde hay una larga tradición en esta materia, como lo es el derecho anglosajón, el caso del common law en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, etc. Tenemos los modelos intermedios que podemos encontrar en Europa continental, modelos de responsabilidad de las personas jurídicas como el español, el austriaco, el italiano, y en América Latina algunos países que han venido avanzando en esa línea, como los que ya he mencionado. Entonces me voy a centrar en lo que podría ser la responsabilidad penal de los directores, administradores y representantes por los delitos cometidos desde la empresa o a través de la empresa. Porque obviamente cuando el delito es cometido contra la empresa, pues no hay responsabilidad de los directores o administradores, sino que la responsabilidad de los externos, de los agentes externos que atentan contra la organización. Muy bien, hecho ese prolegómeno, ese preámbulo, quisiera detener un poco a lo que es el fundamento de la responsabilidad de los directores y administradores cuando se cometen delitos desde la empresa o a través de la empresa. Aquí hay una postura, una teoría que se ha venido extendiendo en América Latina y que proviene del derecho alemán y que llega a nuestros países por la vía del derecho español, que es la figura de la imputación objetiva de responsabilidad. ¿En qué consiste esto de la imputación objetiva de responsabilidad? Básicamente, el postulado sobre el que se construye esta teoría es el que ustedes ven en la pantalla. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Es decir, a las personas no las castigamos penalmente por el solo hecho de cometer conductas que están descritas en la ley penal como delito. No basta con que la persona realice una conducta que tiene como consecuencia causar una lesión, es decir, no basta iniciar cursos causales lesivos para bienes jurídicos, no basta con que yo impulse un curso causal que termina con el daño a otra persona, y tampoco es suficiente el hecho de que la persona esté realizando personalmente la conducta descrita en la norma penal. Parece ser que, de acuerdo con esta teoría, se necesita algo más para poder responder penalmente. Ahora bien, algo muy importante de esta teoría y que es vital para entender la responsabilidad de los directores y administradores es que la responsabilidad penal también podría surgir en una persona que
no ha cometido propiamente la conducta descrita en la ley como delito, y segundo, tampoco ha realizado ningún tipo de aportación causal a la comisión del delito. Es decir, una persona que no ha participado desde el punto de vista naturalístico, desde el punto de vista de la mecánica de los hechos, de la forma como ocurrieron históricamente los hechos, no ha realizado ninguna aportación causal, no ha ejecutado ninguna acción que pueda considerarse una participación activa en el delito que se cometió. Esa persona podría llegar a responder penalmente por omisión. ¿Por qué? Básicamente por no haber impedido esos cursos causales lesivos. Y esto es importante para entender que en el derecho penal existen dos grandes formas de responsabilidad penal. Se responde por acción y se responde por omisión. Por acción se responde cuando la persona ejecuta de manera activa una conducta que está descrita en la ley como delito, o realiza alguna conducta que tiene como consecuencia causal la producción de un daño que está previsto como delito en la ley penal. Ahí se responde por acción. Pero también es posible responder por omisión. Sin embargo, para que podamos responder por omisión, la ley penal tiene una limitante. Y dice, mire, no cualquiera puede responder por omisión. Para que una persona que no ha hecho nada sea llamada a responder penalmente, se necesita un requisito muy importante, un requisito sin el cual esa persona no podría jamás ser sancionada penalmente. Y ese requisito es la llamada posición de garante. Solamente puedo sancionar penalmente a una persona por no hacer nada cuando esa persona tenía posición de garante. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y qué es la posición de garante? Bueno, la posición de garante es una situación muy particular en la que está una persona prevista en la Constitución o la ley y que le impone a esa persona alguno de estos dos deberes. O bien le impone el deber de proteger un bien jurídico, o bien le impone el deber de vigilar una fuente de riesgo. Para hacer el tema un poco más sencillo de entender, podemos pensar en la situación paradigmática de posición de garante, que es la del padre de familia. El padre de familia tiene previsto en la ley, en todos los países, una obligación de custodia, protección y defensa de su hijo. Entonces es deber del padre proteger a su hijo, proteger los derechos de su hijo. De tal manera que si el padre incumple sus deberes de protección y como consecuencia del incumplimiento de esos deberes de protección su hijo se ve perjudicado, tiene un daño en sus derechos o en sus bienes jurídicos, el padre podría ser llamado a responder penalmente por omisión. Un ejemplo básico, pensemos en el padre de familia que sale de vacaciones con su hijo, se sienta en una piscina a leer una revista y su hijo comienza a correr alrededor de la piscina, resbala, cae y se muere ahogado. Este padre de familia obviamente no cometió propiamente el homicidio, él no empujó a su hijo, él no lo ahogó con sus manos, es decir, él no cometió propiamente el delito de homicidio en el sentido de matar a otra persona, pero podemos sancionarlo penalmente por homicidio bajo el entendido que el señor era el padre, tenía posición de garante frente al hijo, su hijo se lesionó, se murió, y el padre, teniendo el deber de protegerlo, no hizo absolutamente nada para proteger los bienes jurídicos de su hijo. Pero ojo, también hay otra situación, que es cuando la Constitución o la ley le dicen a una persona, usted debe vigilar una fuente de riesgo. Cuando una persona realiza actividades peligrosas y con esa actividad crea un riesgo o incrementa el riesgo jurídicamente permitido, esa persona tiene posición de garante. Y esta última parte es muy importante para lo que vamos a ver en torno a la responsabilidad de los directores y administradores de la empresa. Fíjense que es una constante en toda la región en América Latina el derecho a la libertad de empresa. Salvo algunos países, en la gran mayoría las constituciones de nuestros países prevén la libertad de empresa, lo cual habilita a los ciudadanos a emprender cualquier actividad económica que quieran,
sin más limitaciones que las que establezca la ley en determinados casos. Ahora bien, toda libertad conlleva responsabilidades, toda libertad conlleva obligaciones, porque la libertad de un individuo llega hasta donde llega la libertad del otro, cuando comienza la libertad del otro. Mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro. Por consiguiente, si yo decido unilateralmente ejercer mi derecho a la libertad de empresa, yo tengo que asegurarme que con el ejercicio de esa libertad de empresa no voy a lesionar y no voy a poner en riesgo los derechos del prójimo. De allí se desprende que cualquier persona que emprende una iniciativa privada, que emprende un negocio, una empresa, debe gestionar los riesgos creados con ese negocio. Y esto es muy importante entenderlo, porque en algunos foros en los cuales he tenido la oportunidad de compartir con directivos gremiales en Colombia, he escuchado discursos de ellos doliéndose de por qué razón el Estado colombiano le impone a las empresas la obligación de implementar sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Específicamente alguna vez tuve la ocasión de compartir panel con un director de la ANDI y él decía que ya en Colombia era muy difícil hacer empresa, que las cargas tributarias ya eran enormes, que los procedimientos y trámites para el desarrollo de las empresas eran ya demasiados, como para que ahora el gobierno quisiera trasladarle al empresario la obligación de prevenir los delitos, cuando la obligación de prevenir las conductas delictivas es del Estado. Esa visión, esa posición a la que estoy haciendo referencia, demuestra una distorsión del concepto ético y una distorsión de lo que es la lógica que rige esto en nuestros países. Como les digo, el Estado le traslada, no es que el Estado le traslade al empresario la obligación que tiene de prevenir los delitos, es que el Estado le está exigiendo al empresario que asuma su responsabilidad de gestionar los riesgos que él mismo creó. A usted, señor empresario, nadie le obligó a que montara una empresa. Usted, en ejercicio de su libertad de empresa, decidió unilateralmente hacerlo, pues tiene que asumir las cargas derivadas de ello y gestionar los riesgos. Mal haría usted en montar una empresa, crear los riesgos y esperar que sea el Estado el que venga a gestionar los riesgos que usted creó. Porque el Estado, con el dinero de los contribuyentes, debe gestionar los riesgos que usted mismo está creando. Si usted está creando una estructura que tiene exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, si usted está creando una estructura que está generando riesgo de corrupción, pues usted tiene que gestionar esos riesgos. Y usted tiene que diseñar una estructura que sea capaz de solventar esos riesgos de manera rentable, eficaz y eficiente. Entonces no es que nos esté haciendo un favor al gestionar los riesgos, es que es su responsabilidad social como empresario. La responsabilidad social empresarial no se limita a pagar la nómina. La responsabilidad social no se limita simplemente a ser amigable con el medio ambiente. La responsabilidad social empresarial también responde a asumir las cargas públicas que le corresponden como consecuencia de las actividades que usted emprende. Y esta ha sido la posición que ha venido defendiendo en diferentes escenarios judiciales las autoridades en diferentes países del continente, y en el caso colombiano es el argumento con el que los fiscales y los jueces han venido llevando a juicio a directores y administradores por delitos como este. Pues bien, lo particular en este tema en el que nos convoca hoy, que es el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, es que la ley, como lo mencioné, la propia Constitución y la ley colombiana, le atribuyen a los empresarios la obligación de vigilar una fuente de riesgo. Y no lo hacen de manera genérica, sino que lo hacen de manera específica. Concretamente, en el caso colombiano, nosotros tenemos dos regulaciones, ambas emitidas por la Superintendencia de Sociedades. Una que es la prevista en la circular externa 10006 del año 2016, que le impone a las empresas, a ciertas empresas, la obligación de implementar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y por el otro lado tenemos la resolución 100-2657 del año 2016, donde se le impuso a algunas empresas la obligación de implementar planes anticorrupción, programas de ética empresarial se llaman, técnicas se llaman programas de ética empresarial. Tanto los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo,
como los programas de ética empresarial, que hoy en día están previstos en una regulación vigente y aplicable a diferentes empresas y a diferentes sectores, en Colombia están desarrolladas con lo que se denomina el enfoque basado en el riesgo, que no es otra cosa diferente que atribuirles a las organizaciones y a los directores y administradores de esas organizaciones la obligación de implementar medidas para identificar, medir y mitigar el riesgo. Es una obligación de naturaleza legal, no es abstracta, no es genérica, es concreta y es específica. Y estas regulaciones dicen cómo deben diseñarse, cómo deben desarrollarse, cómo deben implementarse, cómo deben evaluarse y cómo es la supervisión de esos sistemas de autocontrol, esos programas de ética empresarial. Y los empresarios deben tener presente esta regulación para asegurar que están vigilando de manera apropiada el riesgo que deben vigilar. Muy bien, ahora, cuando hablamos precisamente del enfoque basado en el riesgo, y estamos hablando esencialmente de estas tres grandes entidades, nos estamos refiriendo a un estándar internacional. Aquí es importante señalar que no es una decisión de las autoridades colombianas, como tampoco es una decisión de las autoridades chilenas o peruanas. Existe una estructura internacional en esta materia. En el caso específico de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, existe un organismo internacional que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la máxima autoridad internacional en materia de estrategia internacional en lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional emitió un documento conocido como las 40 recomendaciones. Estas 40 recomendaciones hoy en día conforman un estándar internacional que deben adoptar todos los países para poder incrustarse en la economía global. El Grupo de Acción Financiera Internacional no solamente ha emitido esas recomendaciones y ha hecho notas interpretativas a esas recomendaciones y ha publicado guías, manuales e instructivos para la aplicación e implementación de las 40 recomendaciones, sino que además ha diseñado un mecanismo internacional de evaluaciones mutuas para verificar qué países están cumpliendo apropiadamente las 40 recomendaciones. Para eso, el Grupo de Acción Financiera Internacional se apoya en organismos regionales. En el caso de América Latina, nosotros tenemos un organismo multilateral regional denominado Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, con sus siglas GAFILAT. El GAFILAT es el organismo que en América Latina realiza todo el proceso de evaluaciones mutuas para verificar qué países de América Latina están cumpliendo o no las 40 recomendaciones. Esas evaluaciones son muy importantes porque marcan el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad que cada uno de los países ha alcanzado en las 40 recomendaciones. Por eso, cuando terminan las evaluaciones mutuas, el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica le asigna una calificación a ese país. Y los países pueden quedar clasificados como países cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, o pueden quedar clasificados como países no cooperantes. El problema de caer en el grupo de los países no cooperantes, que coloquialmente los llamamos la lista gris, la lista negra, la lista roja, los países que caen en esas listas de países no cooperantes tienen un gran problema porque su nivel de riesgo internacional aumenta y eso comienza a generar barreras para insertarse en la economía global y lograr acuerdos apropiados de comercio con otros países. Adicionalmente, los empresarios y la banca, el sistema financiero nacional, comienza a sufrir un proceso de de-risking, donde los organismos multilaterales internacionales y la banca internacional y los mercados internacionales comienzan a aislarlos, comienzan a ponerles barreras, comienzan a limitarles su acceso, precisamente porque están calificados como jurisdicciones no cooperantes. Si un país no quiere caer en ese problema, pues tiene que cumplir las 40 recomendaciones. Y una de las recomendaciones más importantes es precisamente la adopción de un sistema de prevención del lavado de activos que le imponga a los sujetos obligados el deber de implementar sistemas de gestión de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
De tal manera que no se trata de que la Superintendencia de Sociedades en Colombia lo quiso hacer, o de que un organismo en América Latina le dieron ganas de poner enfoque basado en el riesgo. No, responde a un estándar internacional que está desarrollado. Y hay industrias específicas como el sector financiero, donde hay organismos que han desarrollado a un nivel de detalle y profundidad lo que es el enfoque basado en el riesgo, que resulta realmente técnico y cuidadoso la aplicación. El caso de la industria financiera, el sector financiero, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado un montón de regulación en esa materia, de tal suerte que para poder ver cuáles son los estándares que deben cumplir los sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la banca, hay que tener en cuenta no solamente las recomendaciones del GAFI, sino también las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En el ámbito de la corrupción, también tenemos estándares internacionales. Aquí es muy importante señalar pues que se ha desarrollado toda una regulación internacional en esta materia, y aquí podemos ver que hay organismos que han venido generando algunos estándares. El caso, por ejemplo, de la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, tiene por lo menos dos normas muy importantes. La ISO 31000, que es la norma estándar internacional para la administración de riesgos, que aplica para todos los riesgos, y en esa medida también aplica para el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Pero tenemos también la ISO 37001. La norma ISO 37001 es la norma estándar internacional para la administración del riesgo de corrupción o el riesgo de soborno, y se ha convertido en un estándar aplicable internacionalmente en la materia. Aparte de eso, diferentes organismos internacionales han publicado documentos que aportan estándares y buenas prácticas internacionales en la materia. En el caso de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, que es el organismo encargado de la aplicación de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, por sus siglas en inglés la FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, el Departamento de Justicia ha elaborado una guía, un manual para la implementación de programas de cumplimiento de la FCPA. Y esa guía, ese manual, precisamente porque la FCPA es una de las normas más importantes en la lucha contra la corrupción a nivel internacional, esta guía se ha convertido en un estándar muy importante para todas las organizaciones, que tienen que tenerse en cuenta, especialmente si esas organizaciones tienen relaciones con el mercado norteamericano, o si alguna manera, estas organizaciones están aspirando a tener una presencia en el territorio de los Estados Unidos, con filiales, con subsidiarias, con subordinadas, y mucho más aún si están aspirando a ser emisores de valores en los mercados de valores estadounidenses. Entonces, ese estándar del Departamento de Justicia es muy importante. Luego tenemos también el Ministerio de Justicia del Reino Unido. El Reino Unido tiene una ley antisoborno, el Bribery Act del año 2010, y el Ministerio de Justicia, así como lo usa el Departamento de Justicia, emitió también una guía, un manual dirigido a las multinacionales británicas, diciéndoles cómo tienen que implementar sus sistemas de gestión de riesgo de corrupción para dar cumplimiento a la ley antisoborno del Reino Unido. Aparte de estas dos, que son como las dos grandes hitos internacionales, pues tenemos unos estándares que ha elaborado la Cámara de Comercio Internacional. Incluso la Cámara de Comercio Internacional ha elaborado cláusulas tipo antisoborno y anticorrupción para incorporar en los contratos internacionales. El ejercicio que hizo la Cámara de Comercio Internacional fue hacer una gran revisión de todos los modelos de negocios internacionales e diseñar e introducir cláusulas tipo para asegurar la integridad y la transparencia corporativa en esos negocios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, también ha hecho sus propios ejercicios, ha elaborado sus guías y sus manuales para el diseño e implementación de programas de gestión de riesgo de corrupción. Y hay muchos otros que no tengo acá, pero que les puedo mencionar. Tenemos, por ejemplo, las guías elaboradas por Transparencia Internacional. Ha elaborado por lo menos 3 guías, una para pequeños negocios, una para medianos negocios y una para grandes multinacionales. Tenemos adicionalmente la Organización para las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha sacado 2 manuales, uno desde su sede en Viena y otro desde su sede en Bogotá, para la gestión de riesgo de corrupción en las empresas. Tenemos adicionalmente la Asociación Asia-Pacífico,
que viene ganando mucha importancia a nivel mundial, precisamente por la preponderancia que está ganando en los mercados internacionales China. La Asociación Asia-Pacífica ha sacado una gran cantidad también, por lo menos 3 guías o manuales dirigidos a orientar a las empresas de esa zona del mundo acerca de cómo deben implementar sus sistemas de prevención de la corrupción. Y para terminar, señalar, por ejemplo, que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional han sacado también sus propias guías dirigidas primero a su cadena de abastecimiento y luego a todos los países que tienen relación con ellos en temas de créditos multilaterales y tal, para financiación de proyectos. De tal manera que si hay un proyecto financiado por el Fondo Monetario, por el Banco Interamericano o por el Banco Mundial, las empresas que aspiren a tener participación como proveedores, como contratistas en esos proyectos, deben cumplir esos estándares anticorrupción y tener implementados esos sistemas de gestión de riesgo de corrupción que ordenan esos organismos multilaterales. Entonces fíjense que esto es un estándar internacional muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué era importante esta revisión de lo que son los sistemas de gestión de riesgo de corrupción? Porque como lo dije inicialmente, el fundamento de la atribución de responsabilidad es el deber de vigilar una fuente de riesgo. Si yo quiero atribuirle responsabilidad a un director o a un administrador, tengo que demostrar que esa persona tenía el deber de vigilar una fuente de riesgo. Y para determinar si tenía o no el deber de vigilar una fuente de riesgo, pues debo ir primero a la Constitución, donde ya sabemos que el derecho a la libertad de empresa conlleva la responsabilidad, y de ahí se desprende un deber constitucional de tomar medidas para gestionar los riesgos que se crean. Luego descendemos al nivel regulatorio y vamos a encontrar las regulaciones de la Superintendencia de Sociedades, que dice que tienen que implementarse sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y programas de ética empresarial, y desarrolla, desmenuza, desglosa, desagrega la forma en la que tienen que desarrollarse y lo mínimo que tienen que contener. Entonces vamos a encontrar que hay una regulación muy prolija que dice quién debe vigilar la fuente de riesgo. Pero aquí también es importante tener en consideración algo, y es que el ecosistema de supervisión al que se enfrenta un organismo como la Superintendencia de Sociedades en Colombia es enorme. Son muchas empresas, y no solamente son muchas empresas, sino que todas las empresas son heterogéneas, pertenecen a diferentes sectores, tienen diferente tamaño, atienden diferentes targets de mercado, tienen diferentes canales de distribución, tienen diferentes canales de venta. Entonces, pensar en un modelo único estandarizado de gestión de riesgo de lavado o de programa ético empresarial no solamente es una utopía, sino que resulta altamente inconveniente. Si la superintendencia hiciera un programa de ética empresarial estándar y obligara a todos a acogerlo, generaría un problema muy serio de asimetrías entre las organizaciones y podría afectar la competitividad en los mercados, porque obviamente ese programa sería alcanzable, sería aplicable por ciertas empresas de cierto tamaño que tienen músculo financiero para poder hacer la implementación, y las que no, pues simplemente quedarían en desventaja, y eso generaría unas dificultades serias a la hora de evaluar la igualdad de oportunidades en el mercado. Entonces, la superintendencia no puede ser un elemento distorsionador de la libertad de competencia o de la igualdad de oportunidades en la competencia de los mercados. Por esa razón, un estándar internacional que se ha adoptado en esta materia, además del enfoque basado en el riesgo, que ya lo mencioné, el enfoque basado en el riesgo es un estándar internacional. El otro gran estándar internacional es el modelo de autorregulación regulada. Todos los organismos internacionales, comenzando por el GAFI, Fondo Monetario, Naciones Unidas, Transparencia Internacional, todo lo que hemos visto, recomiendan a los países adoptar modelos de autorregulación regulada. ¿En qué consiste esto de la autorregulación regulada? Básicamente le dicen, mire, como todas las empresas son diferentes, pues no podemos tener un programa estándar para todas. Luego, cada empresa, cada organización debe diseñar, desarrollar e implementar el programa o sistema que más se ajuste a sus características, teniendo en cuenta su tamaño, su producto, su sector,
su mercado, sus canales de distribución, su cadena de abastecimiento, etcétera. Usted, señor empresario que se conoce, usted diseñe el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo o el programa de ética empresarial que más se ajuste a sus características, que más le convenga. En esa medida, la ley, el regulador, le confiere a la empresa, a la organización, la facultad de autorregularse. Pero también le dice, ojo, cualquiera sea el sistema o programa que usted decida implementar, debe satisfacer el mínimo estándar que está previsto en esta regulación. Y esa es la importancia de la circular de la Superintendencia de Sociedades y es la importancia de la resolución que emite la Superintendencia en temas de soborno, porque le fija el estándar mínimo. Luego, la empresa puede diseñar el programa de ética empresarial o el sistema de autocontrol del riesgo de lavado de activos que quiera, siempre que satisfaga ese mínimo previsto en la regulación. Por eso el modelo no es de autorregulación absoluta, es un modelo de autorregulación regulada, en el cual el empresario debe atender y asegurarse que los mecanismos, los procedimientos y los controles mínimos establecidos en la regulación vigente queden debidamente incorporados en su programa o sistema. Ahora bien, dada esa circunstancia, si uno quiere saber cuál es el alcance del deber de vigilancia que tienen los directores y administradores, debe mirar el programa de ética empresarial o el sistema de autocontrol que implementó la empresa. Por eso esto es un tema delicado, ¿sí? Estas organizaciones que a veces, obviamente no es el caso del grupo ISA, pero es el caso de algunas organizaciones que ven en esto un gasto y su preocupación es únicamente el cumplimiento de cara al regulador, y entonces en lugar de hacer una evaluación de riesgo basada en un diagnóstico de la estructura organizacional y la estructura funcional y un ejercicio serio de identificación de eventos de riesgo, lo que hacen es simplemente incorporar manuales de otras organizaciones parecidas. Entonces se buscan una empresa que sea parecida y entonces se cogen el manual de prevención del lavado de activos y básicamente lo adaptan y lo ajustan y creen que con eso están engañando al regulador o creen que con eso están cumpliéndole al regulador. Hay que tener mucho cuidado, porque es que lo que diga el manual va a ser determinante a la hora de establecer cuál es el alcance de la responsabilidad que tiene el director o el administrador en caso de que alguno de los eventos de riesgo de lavado o corrupción se materialice. Y esto es algo en lo que los fiscales en muchos países de la región, pero principalmente en Colombia, están siendo altamente entrenados. Ellos están recibiendo mucha capacitación en temas de gestión de riesgos, precisamente para tener la capacidad de discernir cuál es el alcance de la obligación de cada uno de los miembros de la organización de cara a un evento de riesgo que se materializa. Por eso, cuando la fiscalía está investigando un caso de lavado que se cometió a través de una organización o un caso de corrupción, lo primero que llegan a pedir es el manual. Présteme su manual antilavado, présteme su manual anticorrupción o présteme su código de ética empresarial y venga, miramos cuáles eran las obligaciones de los directores y administradores. Y la responsabilidad comienza a desgranarse de arriba hacia abajo. Los tiempos en los cuales los fiscales comenzaban a investigar de abajo para arriba ya pasaron, ¿sí? Los funcionarios ya no cogen al primero que encontraron y entonces vamos a llevar a juicio y vamos a imputarle cargos al que firmó el cheque, al que firmó el contrato, al que autorizó la transferencia, porque normalmente son funcionarios del nivel operativo. Los funcionarios han entendido que la responsabilidad comienza por arriba y por eso comienzan a revisar cuál fue el alcance de la participación del director o el administrador en el evento de riesgo que se presentó y cuál es la relevancia de esa participación en el marco de lo que establece su modelo de autorregulación. ¿Qué es lo que dice su manual? Usted debía hacer esto, ¿lo hizo o no lo hizo? Y entonces aquí vamos a determinar con el manual en la mano si usted cumplió los deberes de vigilancia que le correspondían o no. Y entonces aquí, claro, es algo que es muy importante tener en consideración. Los directores y los administradores normalmente, pues por la naturaleza de su cargo, no son órganos de ejecución, ¿sí? Evidentemente la regulación dice que hay que tener un manual de prevención del lavado de activos, pues obviamente uno no espera que los miembros del directorio se sienten a redactarlo. Hay que tener un oficial de cumplimiento, pues bueno, hay que nombrar un oficial de cumplimiento.
Hay que hacer debida diligencia para el conocimiento de clientes y proveedores. Pues uno no espera que la junta directiva pierda tiempo haciendo la debida diligencia, el due diligence de un proveedor o un cliente. Entonces, el sistema y la regulación entienden que la delegación es un fenómeno empresarial normal, natural, que se da. Y por consiguiente, es normal entender que las estructuras funcionan mediante mecanismos de delegación de funciones. Ahora, algo que normalmente se pierde de vista cuando se analiza el fenómeno de la delegación es que la responsabilidad es un poco como la energía. No se crea ni se destruye, se transforma. Cuando usted como director o administrador, la regulación nacional le atribuye una obligación de vigilar una fuente de riesgo y usted delega total o parcialmente esa obligación en un tercero, su obligación no desapareció por obra y gracia de la delegación. El acto de delegación no lo relevó a usted de obligación. No es que yo nombré a una persona y entonces ya me descargué de responsabilidades. No. Cuando usted delega total o parcialmente la obligación, sus obligaciones, su responsabilidad se transforma. No se elimina. No queda usted vaciado o liberado de responsabilidad. No. Sus responsabilidades cambian. Y entonces aquí surge lo que la literatura y la doctrina en el derecho penal clasifica en dos categorías: los llamados deberes de aseguramiento y los deberes de salvamento. Y algo aclarar una cosa: en el caso colombiano, esto ya está recogido por la Corte Constitucional en diversas sentencias. La existencia de deberes de aseguramiento y deberes de salvamento en casos de delegación es algo que ya está asentado en la jurisprudencia en Colombia. Entonces, ¿en qué consisten los deberes de aseguramiento? Bueno, si usted delega, al momento de delegar, usted tiene que asegurarse, por eso se llama deber de aseguramiento. Usted tiene que asegurarse de que, por lo menos, primero, la persona a la que usted está delegando sea competente. Es decir, que esa persona tenga el conocimiento y la experiencia necesaria para cumplir la función que usted le está delegando. Y aquí entonces un tema importante en la elección del oficial de cumplimiento y en la elección de las personas que integran el área de cumplimiento. Porque si usted delega funciones en una persona que no tiene el conocimiento y no tiene la experiencia para la gestión del riesgo de lavado o para la gestión del riesgo de corrupción, esa delegación se invalida. Usted está incumpliendo la primera obligación y por consiguiente ese acto de delegación no es válido y usted sigue asumiendo la responsabilidad. Segundo, los recursos al delegado. Usted puede nombrar al mejor oficial de cumplimiento del país, se puede traer al ex director de la unidad de inteligencia financiera y nombrarlo como oficial de cumplimiento, pero si usted no le provee los recursos que necesita para funcionar apropiadamente, el acto de delegación pierde eficacia en términos de desagregación de responsabilidad. Usted seguirá asumiendo la responsabilidad, porque sí, usted delegó, pero no le dio los medios. Y si esa persona no tiene los medios, no puede cumplir la tarea. Entonces, mucho cuidado, porque hay organizaciones que, claro, oficial de cumplimiento y nombramos al jurídico, oficial de cumplimiento y nombramos, no sé, al auditor, o nombramos como oficial de cumplimiento al financiero o al tesorero, en fin. Lo importante es ponerle a alguien la etiqueta, el membrete. No, mucho cuidado porque hay que tener la seguridad de que le estamos delegando a una persona competente. Segundo, nombramos el oficial de cumplimiento, pero no le damos un sistema de control y monitoreo transaccional. No le damos un sistema de búsqueda o consulta en listas restrictivas, listas de chequeo, listas de control. No le damos analistas. No le damos sistemas de información para que pueda realizar análisis de operaciones. No le estamos dando los recursos de los medios para que pueda hacer los reportes que corresponde hacerle a la unidad de inteligencia financiera. No le estamos dando los medios para hacer las evaluaciones periódicas de riesgo. Entonces, el señor no puede cumplir la tarea. Y si el señor no tiene los medios, la responsabilidad no es de él. Si mañana se cuela una operación de lavado o una operación de corrupción porque el señor no tenía los medios para impedirla o detectarla, la responsabilidad no es del oficial de cumplimiento. La responsabilidad es de los directores o administradores que no le proveyeron los medios necesarios para eso. Y la tercera obligación de aseguramiento es la supervisión al delegado. Usted no puede simplemente delegar y desentenderse de esa persona. No, usted tiene que hacer una supervisión periódica, una supervisión constante. Por supuesto, la delegación pierde sentido si usted está como un policía detrás de él mirando cada paso que da.
Y eso no es lo que quiere la ley, y eso no es lo que esperan las autoridades. Lo que se espera en términos de supervisión es que usted cree un mecanismo corporativo eficaz para la supervisión. Y ahí es donde la auditoría cumple una función importante. Y esto es una reflexión en relación a el nivel de interacción y articulación que tiene que existir entre cumplimiento y auditoría. ¿Sí? Cuando auditoría y cumplimiento se confunden o se fusionan, comienzan a surgir problemas de conflictos de interés, porque es que auditoría es el que le tiene que decir al director o administrador, oiga, ojo porque cumplimiento no está cumpliendo la tarea apropiadamente, ojo porque este proceso de cumplimiento está fallando, ojo porque ese control que implementó cumplimiento no es el apropiado. Entonces, auditoría es los ojos de los directores y administradores frente a la delegación en el área de cumplimiento. Y esa independencia hay que mantenerla y hay que apreciarla y hay que valorarla. Precisamente porque hay que asegurar que los directores y administradores puedan tomar decisiones debidamente informadas y la información debe ser contrastada. Yo tengo por un lado la información que me trae cumplimiento en sus informes y reportes anuales o mensuales o trimestrales, como sea, y por el otro lado tengo la información que me está reportando auditoría. Entonces tengo suficiente información para tomar una decisión apropiada. Pero si solamente tengo una fuente de información, pues obviamente mi capacidad de contraste se reduce y eso va a afectar seriamente el desempeño y mi toma de decisiones. Eso es lo que hace a los deberes de aseguramiento. Si usted no supervisa, si usted no le provee los recursos y si usted no se asegura que la persona sea competente, usted puede estar asumiendo una responsabilidad penal el día que se presente un problema interno de corrupción o de lavado. Y los otros son los deberes de salvamento, que se desprenden precisamente del deber de supervisión. Cuando usted está haciendo una supervisión apropiada, usted no solamente tiene que asegurarse de que las medidas que esté tomando sean las correctas en el momento de la delegación, sino que usted también tiene que estar monitoreando el desempeño para poder realizar intervenciones dirigidas a corregir problemas o a interrumpir cursos causales lesivos. En el caso de la corrección de fallas, es importante el reporte de auditoría. Cuando auditoría le dice que algo está fallando y usted no toma medidas, o toma medidas, hace un plan de mejora, pero no se cumple el plan de mejora, eso puede generarle una responsabilidad. Y son muchos los casos, créanme esto, de casos en los cuales llega la fiscalía ante un caso de lavado y además de pedir el manual, obviamente piden los informes de auditoría. Si no hay informes de auditoría, es decir, nunca se ha auditado a cumplimiento, pues hay una falla en la supervisión. Pero también se encuentran casos en los cuales sí se ha auditado a cumplimiento, sí se han auditado los procedimientos, y auditoría llama la atención, documenta hallazgos y le informa a la administración diciéndole, oiga, mire que encontramos este hallazgo donde el procedimiento está fallando, cumplimiento está fallando. Y uno encuentra que esos informes fueron un saludo a la bandera, simplemente fueron papel que se engavetó, se le dio aprobación en una reunión y ya, se acabó el tema. Hay que tener mucho cuidado con eso porque después eso puede pasar factura. El fiscal va a recibir el informe de auditoría y va a decir, oiga, pero venga, señores junta directiva, a ustedes les informaron acá en este informe de auditoría que esto estaba fallando y ustedes no hicieron nada. Entonces está omitiendo su deber de vigilar la fuente de riesgo y por consiguiente usted también puede responder penalmente por omisión. Y la interrupción de los cursos causales lesivos. Cuando usted tiene una señal de alerta que le está diciendo que algo está pasando, cuando cumplimiento le está diciendo, ojo con ese cliente, ojo con ese proveedor, ojo con ese negocio, usted tiene un deber de interrumpir el curso causal lesivo. Yo siempre insisto en que la posición del oficial de cumplimiento no es la de un órgano de decisión. El oficial de cumplimiento y el área de cumplimiento en general es una estructura, un área, una dependencia encargada de producir la información que necesita la dirección para tomar decisiones debidamente informadas. Y la independencia del área de cumplimiento es muy importante mantenerla, es muy valiosa y se garantiza no metiendo a cumplimiento en las decisiones que tienen que tomar los administradores. Siempre recomiendo a los oficiales de cumplimiento no avalar las operaciones, las operaciones o las decisiones de junta directiva. Es muy común en muchas corporaciones que se pida, por ejemplo, el aval o la firma o el check del oficial de cumplimiento para vincular a un cliente, para hacer un contrato, para comprar un inmueble. Eso erosiona gravemente la independencia del área de cumplimiento, porque el momento en el que él avala al cliente, los problemas que hayan después con el cliente lo pueden afectar y lo pueden comprometer.
El área de cumplimiento debe producir la información para que el área comercial decida si vincula o no al cliente. Debe proveer la información para que el área de compras decida si vincula o no a ese proveedor. Debe proveer la información para que la junta directiva, el consejo de administración o el órgano de administración correspondiente decida si emprende o no ese proyecto. Pero la decisión es de ellos, no de cumplimiento. Y esto es esencial porque cuando cumplimiento está advirtiendo, quien tiene que salir a interrumpir el curso causal lesivo no es cumplimiento, es el director o el administrador. Cuando cumplimiento advierte y dice, ojo con ese cliente, no es cumplimiento el que tiene que salir a dañar el negocio y a interrumpir el curso, sino es el director o el administrador, porque la obligación primaria es del director y el administrador, solo que la ha delegado parcialmente en cumplimiento. Y el que es responsable de salir a interrumpir ese curso causal lesivo es el director y el administrador. Por eso es muy importante, insisto, ser responsables en la redacción del manual de prevención de lavado de activos o del manual anticorrupción, porque todo eso que estoy mencionando debe estar allí detallado, debe estar allí muy bien desagregado, muy aclarado, para que los organismos directores y administradores de la compañía sepan cuál es el alcance de su responsabilidad. Entonces, claro, aquí comienzan a surgir diferentes tipos de responsabilidad por omisión. Si usted no hace una adecuada evaluación de riesgo y no identifica apropiadamente los eventos de riesgo y el evento se le presenta, puede tener responsabilidad. Y les quiero mencionar un caso de estos, el caso del HSBC en México. Si ustedes miran, al HSBC lo sancionaron en Estados Unidos por caso de lavado de activos en México y ha sido la sanción más grande que ha impuesto los Estados Unidos por un caso de lavado a un banco. Cuando usted va a mirar la decisión que se tomó, ¿por qué lo sancionaron? Lo sancionaron fue básicamente por hacer una mala evaluación de riesgo, porque el HSBC simplemente tomó la evaluación de riesgo que tenía como banco a nivel corporativo en los Estados Unidos y la utilizó para el diseño de su programa de cumplimiento en México. Y le dijeron, no, pero es que México es una jurisdicción diferente, ¿usted por qué no tiene un método de evaluación o un sistema, una evaluación independiente para su subsidiaria, su filial en México? Y entonces, debido a eso, a usted se le colaron muchos casos de lavado porque usted no hizo una evaluación de riesgo, usted no identificó apropiadamente los eventos de riesgo. Entonces, la calidad de la evaluación de riesgo es fundamental. Si usted no la hace, puede tener responsabilidad. Segundo, usted identificó, hizo una buena evaluación, pero no implementó los controles para mitigar la probabilidad o el impacto de esos eventos de riesgo. También puede tener responsabilidad por no implementar los controles. O bueno, sí implementó los controles, pero nunca verificó el desempeño de esos controles. Nunca verificó si el control se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo, y si se estaba cumpliendo bien o no, y si ese control realmente reducía la probabilidad o reducía el impacto. Y por último, porque no tomó las medidas de tratamiento para mejorar los controles. Cuando usted, auditoría, le dice que el control no está funcionando, le dice que el control no está aplicándose de manera universal, y usted no hace nada, pues efectivamente puede tener responsabilidad por omisión. Ahora, surgen ciertos problemas que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y es que tenemos, digamos, algunas limitaciones que es esencial tener en cuenta. La primera, en Colombia, con la mayoría de los países de la región, no basta cometer el delito, sino que hay que tener una intención. Se requiere cometerlos de manera intencional. El que comete un delito de lavado de activos por negligencia, por imprudencia, no responde penalmente. Si yo fui imprudente, fui negligente, pero no tenía la intención de lavar activos, podré ser objeto de una sanción administrativa por la Superintendencia de Sociedades, pero no una sanción penal. Entonces, la intencionalidad es importante. Hay que saber y querer el delito para poder tener dolo. Pero ojo, porque es que esto también es relativo. Existe una figura que se llama el dolo eventual, que se presenta cuando usted no sabe propiamente que está lavando activos, pero sabe que está incumpliendo una norma y que eventualmente eso podría suscitar o facilitar una operación de lavado de activos. Eso es lo que se llama el dolo eventual. En el caso, en los Estados Unidos, esta figura se conoce con el nombre del willful blindness o ceguera intencional. Entonces, claro, si bien es cierto, el directivo comparece a la fiscalía y dice, no, mire, yo le juro que yo no sabía que eso era una operación de lavado de activos. Yo le juro que yo no sabía que ese cliente era un narcotraficante. Le juro que yo no sabía que ese proveedor estaba pagando sobornos. Y realmente él no lo sabía. Realmente él no lo sabía. Y no tenía propiamente la intención
de favorecer el lavado o de favorecer la corrupción. Él no tenía ese dolo directo de cometerlo. Pero la respuesta que le va a dar la fiscalía es, bueno, puede que usted no supiera y puede que usted no quisiera, pero usted sí sabía que ese control era importante porque eventualmente ese cliente podría ser un narcotraficante o eventualmente ese proveedor podía pagar un soborno. Entonces aquí usted no tiene un dolo directo, pero tiene un dolo eventual. Y entonces ahí hay una discusión jurídica muy seria que normalmente tiende a ganar la fiscalía. Entonces, muy importante este punto. Lo otro, y es que no siempre se interviene a título de autor. También se puede ser responsable como cómplice o como interviniente del hecho. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque yo no necesito ser el promotor del delito. Que yo nunca le dije al oficial de cumplimiento que omitiera el control. Yo nunca le dije al área de proveedores que vinculara a ese proveedor. Yo nunca le dije al área comercial que vinculara a ese cliente. Yo nunca di la orden, nunca di la instrucción. Venga, pero de pronto usted con su silencio contribuyó a que esa operación se pudiera dar. Al no aplicar los controles usted pudo haber contribuido. Entonces, ok, no va a responder como autor, pero va a responder como cómplice. ¿Por qué? Porque su conducta contribuyó, aportó a la realización final de la conducta. Entonces hay que tener en cuenta, porque si bien es cierto, en algunas oportunidades tendemos a pensar que solamente si yo realizo, doy la orden, si yo doy la instrucción, respondo. No, no necesariamente. A veces hay formas de contribuir por omisión al delito que comete otro. Y por último, muy importante, la adopción colectiva de acuerdos. Durante muchos años, a nivel internacional, hizo carrera la teoría de que las juntas directivas no respondían, porque eran órganos de decisión, y como son órganos de decisión, los que ejecutan el delito son los órganos ejecutivos. Entonces las juntas directivas no responden. Hoy eso ya no existe, eso ya no ocurre. Las juntas directivas sí responden, los consejos de administración sí responden. En Colombia hay miembros de junta directiva y miembros de consejo de administración que han ido a la cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque si usted es un órgano de administración, usted tiene responsabilidad. ¿Y cuál es el principal problema acá? La falta de transparencia corporativa en la adopción colectiva de acuerdos. Cuando una organización no es transparente en la forma como se toman las decisiones en esos órganos colectivos, el riesgo de responsabilidad para todos los miembros de ese órgano colectivo es enorme. Muchas organizaciones, cuando hacen una junta directiva o un consejo de administración, se limitan simplemente a elaborar un acta de un párrafo donde dice quiénes estuvieron y qué decisiones se tomaron. Y por ahí escasamente alguna pequeña descripción de las discusiones. Pero el desarrollo de la reunión difícilmente se encuentra en un acta. Es más, muchas organizaciones son renuentes al registro audiovisual de las sesiones. A los miembros de junta directiva, a los miembros de los consejos de administración, a los miembros de los comités, no les gusta que los graben, no les gusta que las sesiones sean filmadas. Se sienten invadidos en su derecho a la intimidad, se sienten coartados o inhibidos para hablar libremente y expresar su opinión. Y con base en esos argumentos, simplemente quieren un acta escueta de lo que se decidió. O sea, escasamente lo necesario para que las decisiones puedan ser cumplidas y ejecutadas válidamente. Pues esa falta de transparencia es un arma de doble filo, porque cuando la investigación criminal arranca y la fiscalía no tiene claridad sobre cómo se tomó la decisión, arranca imputándole responsabilidad a todos por igual. Y entonces el que se opuso o el que hizo una objeción va a salir a decir, no, pero es que yo me opuse, o es que yo planteé una objeción. Si eso no está documentado, va a tener unos problemas serios. Entonces, tener un registro claro de la posición de cada uno es vital para que yo como persona, como miembro de junta, quede a salvo si el día de mañana esa decisión tiene unos problemas. Hay muchos casos, sobre todo en el sector financiero, de créditos que se han aprobado y que luego se ha determinado que esos créditos hacen parte de operaciones de lavado de activos. Y la fiscalía ha llevado a la cárcel a los miembros, a todos, bajo el argumento de que, mire, aquí el acta dice que todos aprobaron y no hay discriminación. Entonces yo parto del acta y el acta dice que todos aprobaron ese crédito. Sí, no, pero es que yo no estuve de acuerdo, yo me opuse. Señores, pero es que no hay registro de eso. Entonces
está usted huérfano de prueba frente a lo que me está afirmando. Entonces, una invitación a ser transparentes en el registro de los procesos de toma de decisión dentro de los órganos colectivos de administración. Muy bien, ya para no agotarlos más, quisiera simplemente unas breves conclusiones. Primera, sí hay responsabilidad por omisión. O sea, no hay que cometer el delito para responder penalmente. El director y el administrador responde en el 90% de los casos por omisión. Segundo, la ley le impone a los directores y administradores el deber de vigilar una fuente de riesgo, y en esa medida los directores y administradores todos tienen un deber y una posición de garante. Ahora, tercero, el alcance de esa obligación está previsto en el propio manual o en el propio sistema de autorregulación de la organización. Por eso la definición de la fuente de riesgo y el deber de vigilancia está tanto en las normas administrativas como en el propio programa de cumplimiento de la organización. Cuarto, incumplir dolosa o culposamente los deberes que tiene como garante le puede acarrear la responsabilidad penal por omisión. Y por último, la responsabilidad no siempre puede ser como autor, también puede haber una responsabilidad como cómplice cuando usted realiza cualquier tipo de aportación. Incluso el hecho de quedarse callado puede ser valorado como una aportación y podría usted ser considerado cómplice de una actividad delictiva cometida a través de la empresa. Nuevamente les agradezco muchísimo la oportunidad, les agradezco muchísimo el espacio brindado y quedo a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias.